Me senté en la sala de estar, vasta y asfixiante, de la mansión, haciendo girar ociosamente la copa de cristal que mi madre acababa de llenar con jugo de manzana. Un tenue rastro de menta flotaba en el aire, pero no lograba dar ni un solo sorbo. La habitación era exactamente igual a cuando era niño, techos altos y una araña de cristal de Austria que brillaba como el hielo. Sofás de cuero italiano color crema en los que nadie se atrevía a hundirse por miedo a arrugarlos. Todo era impecable. Todo era excesivamente caro. Todo me resultaba ajeno. Mi nombre es Trevor Cullen, un fotógrafo que vive en un minúsculo apartamento-estudio en Bellevue. El lugar donde me sentaba ahora no era mi hogar. Esta era la casa de mis padres, o más exactamente, el palacio de mi padre. Creed Cullen, el multimillonario detrás del grupo minorista Cullen, un hombre que podía comprar una manzana entera de la ciudad por capricho. Y para él, yo no era más que el hijo inútil al que le gustaba vagar tomando fotografías sin sentido. Mi madre se sentó a mi lado, con su mano apoyada suavemente en mi rodilla, como siempre hacía justo antes de que papá entrara. Se llama Seria. Tiene 57 años, es dulce y amable, con cálidos ojos marrones. Sigue siendo hermosa, con su largo cabello negro recogido en un moño bajo. Tiene una sonrisa suave que siempre me ha hecho sentir en paz cuando estoy cerca de ella. ¿Estás bien, Trevor? Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que viniste a casa, dijo con suavidad. Asentí y forcé una sonrisa. Estoy bien, mamá. El trabajo va bien. Ella sabía que mentía. Siempre lo sabe, simplemente porque es mi madre, la mujer que me vio crecer. Entonces, la puerta del estudio se abrió de golpe. El clic medido de zapatos de cuero resonó en el suelo de roble importado. Mi padre entró sin mirarme primero. Solo echó un vistazo al Rolex en su muñeca antes de acomodarse en el sillón frente a mí. Tiene 63 años, el cabello corto y entrecano, la mandíbula cuadrada, los ojos afilados como cuchillas. Llevaba un traje gris carbón y una corbata bien anudada, a pesar de estar en casa. No tengo mucho tiempo. ¿Qué quieres? Preguntó directamente. Sin saludo, sin un ¿cómo estás? Su voz grave y fría me era tan familiar que hizo que mi corazón se contrajera. Respiré hondo. Había ensayado esta frase durante una semana entera frente al espejo, en el auto, incluso mientras lavaba los platos. Pero ahora, sentado aquí frente a él, las palabras se atascaban en mi garganta. Me gustaría pedir prestado el Bentley del abuelo. Solo por unos días. Ivy y yo estamos planeando ir a las montañas a fotografiar el follaje otoñal. Silencio. 1 segundo. 2 segundos. 10 segundos. Padre alzó una ceja. La comisura de su labio se curvó en ese arco despectivo tan familiar. ¿Quieres pedir prestado el Bentley de 1954? Repitió lentamente, como si masticara cada sílaba. ¿Para llevar a esa chica escritora a dar una vuelta? A Ivy, señor, respondí, tratando de mantener la voz estable. Se llama Ivy. Él soltó una risa seca, sin humor, que sonó como cristal rompiéndose. El fotógrafo errante quiere conducir un auto clásico que vale una fortuna. Eso es riquísimo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. El calor me subía a la cara, pero no podía enfadarme. Nunca delante de él. Conduciré con cuidado, dije, con una voz más pequeña de lo que pretendía. Sé cuál es su valor. Solo quiero experimentarlo una vez. Además, usted nunca lo conduce. Solo está ahí aparcado. Padre me miró fijamente, su mirada taladrándome. Exactamente. Precisamente porque no lo toco es que sigue en perfecto estado, gruñó. ¿Y tú? Vas por ahí en esa motocicleta destartalada tomando fotos que nadie compra. Si te doy el auto y lo estrellas contra un árbol, ¿entonces qué? Creed, cálmate, intervino mi madre con suavidad pero firmeza. Ese auto perteneció a tu padre. Se lo dejó a toda la familia. Trevor también es su nieto. Solo está pidiendo prestarlo unos días.
Padre giró la cabeza hacia ella. Vi cómo apretaba la mandíbula, pero mi madre no cedió. Rara vez se le oponía, pero cada vez que hablaba por mí, él cedía. Solo un poco. Ese auto es un recuerdo, dijo, con la voz más baja, pero aún cortante. Una memoria de alguien que se fue. No un juguete para que mi querido hijo alardee ante su novia. Tragué saliva con dificultad. No estoy alardeando, papá, logré decir. Yo solo quiero sentirme cerca del abuelo otra vez. Hace mucho que se fue, y pensé que tal vez sus cosas, las cosas que amaba, podrían traer un poco de su calor de vuelta. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Y por un instante fugaz, lo vi. Algo brilló en los ojos de mi padre. No era ira, era pánico. Luego desapareció, instantáneamente reemplazado por su desdén habitual. Guardó silencio durante tanto tiempo que podía oír el tic-tac del reloj de pared. Finalmente, se puso de pie, caminó hasta el mueble de los licores y se sirvió un whisky. No me ofreció ninguno. Nunca lo ha hecho. 3 días, dijo sin volverse. Solo 3 días. No superes los 80 kilómetros por hora. No fumes dentro. Nada de comida ni bebida. Y si esa chica deja aunque sea una mancha en el cuero, se volvió hacia mí. Su mirada era tan gélida que sentí un escalofrío en la columna. Pagarás un precio mucho más alto que el del auto mismo. Asentí con la cabeza frenéticamente, el corazón latía tan fuerte que sentí que reventaría en mi pecho. Sí, señor. Prometo que lo cuidaré a la perfección. Mi madre sonrió, con los ojos brillantes. Apretó mi mano como diciendo, «Lo lograste». Padre sacó una llave vieja del bolsillo de su traje, con un llavero de cuero gastado y un pesado anillo de latón. La dejó sobre la mesa junto al mueble. «No me defraudes otra vez», dijo, luego giró y subió las escaleras sin decir una palabra más. Recogí la llave. Estaba fría y era más pesada de lo que esperaba. Un tenue aroma a cuero envejido y gasolina vieja surgía de ella, transportando memorias de décadas pasadas. Recordé sentarme en el regazo de mi abuelo mientras él conducía ese Bentley. Sus manos cálidas sobre las mías en el volante. «Un día conducirás este auto, Trevor», me había dicho. «Cuando seas mayor y sepas cómo apreciarlo». Nunca imaginé que ese día llegaría así, 5 años después de su partida, con mi padre mirándome como si fuera el enemigo y con la certeza heladora de que este auto era más que un simple auto. Guardaba algún secreto que mi padre no quería que nadie tocara. Mi madre me besó en la frente antes de irme. «Ten cuidado, cariño», susurró. «Y no dejes que tu padre te entristezca». Asentí, pero ya sabía que la tristeza era una vieja compañía. Lo que sentía ahora no era tristeza. Era una inquietud profunda y poderosa. Salí de la sala de la mansión y me dirigí al garaje, con la llave reposando, helada, en mi palma. El vasto garaje se abrió ante mí, con luces LED blancas que se derramaban convirtiendo el Bentley de 1954 en una joya negra y reluciente en medio de la oscuridad. A su lado se alineaba una larga fila de superdeportivos de millones de dólares. Ferrari, McLaren, Mercedes, alineados impecablemente como una colección que pregonaba el poder y la riqueza de la familia Keyen. Me quedé allí parado un largo momento, con la vista fija únicamente en el Bentley, sin atreverme a tocarlo todavía. Su belleza era demasiado perfecta, demasiado clásica. Las curvas gráciles, la parrilla cromada brillando como estrellas, la carrocería infinitamente larga, una obra de arte de una era pasada. Esto era más que un auto. Era un fragmento de la memoria de mi abuelo, el único hombre en la familia que alguna vez me hizo sentir realmente amado. Abrí la puerta del conductor y me deslicé dentro. El aroma a cuero añejo, madera pulida y un tenue rastro de gasolina de décadas pasadas me invadió, envolviéndome como un abrazo cálido del pasado. Introduje la llave, la giré suavemente y el motor rugió con un gruñido profundo y resonante. Potente, como una bestia anciana despertando después de 5 largos años de letargo en el garaje. Por primera vez en el día, sonreí, una sonrisa genuina desde el fondo de mi corazón.
Mi ánimo se elevó como si me hubiera quitado un peso de encima. Por fin estaba libre de la atmósfera opresiva de la mansión, de la mirada helada de mi padre y de las palabras amargas que reservaba para mí. Ahora solo estaba yo, el auto del abuelo, la carretera abierta por delante a Ivy, esperándome en nuestro punto de encuentro. Conduje saliendo por los portones de la mansión, las ruedas deslizándose suavemente sobre la gravilla blanca. El ocaso carmesí en el cielo occidental teñía el parabrisas de rojo, proyectando un resplandor etéreo sobre todo. Encendí la radio vintage y capté una suave melodía de jazz de los años 50, del tipo que mi abuelo debía escuchar. La melodía suave me hizo sonreír para mis adentros. Aceleré un poco, sintiendo la potencia del motor transmitirse a través del volante de nogal. El silbido del viento entraba por la ventana ligeramente abierta, llevando el aroma a pino de los jardines circundantes. Todo era perfecto, y me imaginé el próximo viaje con Ivy como el momento más hermoso. Iríamos a las montañas, yo tomaría fotos, ella escribiría y reiríamos juntos como dos niños escapando del mundo adulto lleno de presiones. Nuestro lugar de encuentro era una pequeña cafetería junto al lago Washington, donde nos conocimos hace más de un año. Aparqué justo enfrente, los faros barriendo la superficie centelleante del lago bajo la luz menguante de la tarde. Ivy ya estaba allí, llevando un adorable suéter de cachemir, con su largo cabello castaño cayendo sobre sus hombros. Era una escritora profunda y refinada, que siempre llevaba una libreta para anotar ideas repentinas. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron y una sonrisa radiante floreció en sus labios. Esa sonrisa que hacía que olvidara todo mi cansancio cada vez que la veía. «Dios mío, Trevor, ¿hablas en serio?». Corrió hacia mí y me abrazó en cuanto salí del auto, su perfume de sándalo y vainilla haciendo que quisiera besarla allí mismo. Pensé que bromeabas. Esto es un Bentley de verdad. Me reí a carcajadas y planté un sonoro beso en su cabello. Es real, cariño. Papá me lo prestó de mala gana, pero no preguntes por los detalles. Es una larga historia y nada de ella es agradable. Ivy me soltó, pero su mirada se clavó inmediatamente en el auto. Entonces se quedó paralizada, como convertida en hielo. Duró solo unos segundos, pero noté el cambio al instante. Su mirada no era una admiración ordinaria. Era una conmoción indescriptible, como si una fuerza invisible rodeara el auto y la arrastrara a otro mundo. Sus labios se separaron. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante, los ojos sin pestañear, el viento moviendo las hojas a su alrededor mientras ella permanecía inmóvil. «Ivy, ¿qué pasa?», la llamé suavemente, tocando su hombro con preocupación. Ella parpadeó rápidamente, sobresaltada, y su sonrisa volvió de inmediato, como si nada hubiera pasado. «Nada, estoy bien. Es que es tan hermoso. Nunca había visto un auto clásico tan impresionante fuera de las películas». Se acercó más, pasando su mano suavemente sobre el capó como si acariciara un animal raro, sus ojos brillando de deleite. «Mira estas curvas. Es una auténtica obra de arte. ¿Estás seguro de que tu papá te lo prestó y no lo robaste?». Solté una risa fácil, sintiéndome verdaderamente aliviado por primera vez en el día. «Es legal, pero solo por 3 días y no se permiten rasguños». Ivy giró hacia mí, con los ojos brillando como un niño que acaba de ver un juguete con el que siempre soñó. «¿Puedo conducirlo? Solo un tramo corto, por favor. Realmente quiero sentirlo». La miré a ella, luego al auto y luego a ella de nuevo. Ivy no era del tipo que se obsesionaba con los autos. Prefería los libros y podía pasar horas sentada junto a una ventana escribiendo, sin importarle los motores o la velocidad. Pero ahora mismo estaba completamente cautivada, y no pude negarme. «Está bien, pero ten cuidado. Es viejo». Abrí la puerta del conductor para ella, de esa manera caballerosa y anticuada con la que siempre se burlaba de mí, Ivy se deslizó suavemente dentro, como si temiera dañar el auto. Sus manos se posaron en el volante y cerró los ojos brevemente para saborear el lujo clásico. «Dios mío, cuero 100% real, volante de nogal. Me siento como en Casablanca». Me apoyé contra el marco de la puerta desde fuera, sonriendo mientras la observaba, pensando lo hermosa que estaba. A sus 27 años,
Aún podía ser tan inocente y juvenil como una adolescente de 18, especialmente cuando estaba emocionada así. Pero entonces, todo sucedió tan rápido que no pude reaccionar. En el instante en que las manos de Ivy se apretaron ligeramente en el volante, todo su cuerpo se sacudió como si le hubiera dado una descarga eléctrica potente. Su rostro se demudó, los ojos desorbitados por el pánico, mirando fijamente al espacio frente al volante. Su respiración se volvió entrecortada, el pecho se agitaba violentamente, las pupilas dilatadas, los labios temblaban sin formar palabras. Ivy. Me abalancé hacia adelante, aterrado, intentando sacarla, pero ella arrancó sus manos del volante antes de que pudiera tocarla, y un grito ahogado de horror escapó de su garganta. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, como con fiebre de malaria. Intentó empujar la puerta para abrirla, pero no tenía fuerzas, desplomándose contra el asiento como a punto de desmayarse. Abrí la puerta de golpe y la saqué inmediatamente, envolviendo sus hombros con mis brazos mientras ella casi caía sobre mí. El sudor frío le empapaba la frente, empapando su cabello y pegándolo a sus mejillas. Ivy, ¿qué está pasando? Háblame. No pudo responder de inmediato, solo temblaba en mis brazos y sentía cada espasmo recorrerla. Mi corazón latía con miedo. No tenía ni idea de qué demonios acababa de pasar. Pasó un largo rato, después de que la ayudé a sentarse en el bordillo, para que recuperara la compostura. Me miró con los ojos enrojecidos, las lágrimas surcando sus mejillas. ¿Tú viste algo? Su voz quebrada, aún temblorosa. Allí había alguien en el auto. ¿Quién? No hay nadie, dije, intentando sonar calmado a pesar de mi conmoción. Ella negó frenéticamente con la cabeza, aferrándose a mi camisa como si soltarse la hiciera caer al vacío. No es una persona real, sino un hombre mayor. Apareció justo frente al volante, la cara morada, los ojos blancos lechosos, la boca moviéndose, suplicándome ayuda. Dijo que lo asesinaron. Dijo que no fue un accidente. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo mientras ella continuaba, con la voz vacilante entre temblores. Llevaba una camisa azul oscuro, corbata de seda, cabello plateado peinado hacia atrás, un pequeño lunar en la mejilla izquierda, ojos hundidos, nariz aguileña. Me miró suplicante, luego dijo, me asesinaron. No fue un accidente. Diles a mis nietos. Cada detalle que describió coincidía perfectamente con mi abuelo, Egastes Keyen. La camisa azul oscuro que solía llevar. El lunar en su mejilla izquierda que recordaba claramente de mi infancia, cuando me sentaba en su regazo. La forma distintiva en que se peinaba el cabello hacia atrás. Nunca le había mostrado a Ivy una foto de él. Solo había mencionado su nombre una vez, de pasada. Ivy, ¿qué estás diciendo? Mi voz salió ronca, con la garganta apretada. ¿Cómo puedes saber esos detalles? Ella me miró fijamente, sus ojos aún desencajados por el terror. Dijo que era tu abuelo, Egastes Keyen. De verdad lo asesinaron, no se perdió en el mar como todos creen. Me desplomé en el bordillo a su lado, mi mente daba vueltas como si me hubieran golpeado. Hace 5 años, mi abuelo salió a pescar solo y desapareció. Solo encontraron el barco a la deriva, sin cuerpo. Mi padre dijo que las olas se lo llevaron y la familia celebró un funeral sin ataúd. Ahora, alguien que nunca lo había conocido, que nunca había visto una foto, lo estaba describiendo hasta el último detalle. Permanecemos sentados allí durante un largo rato. La abracé para darle calor y le conté cosas sobre el abuelo para confirmar cada detalle. Y ella asintió frenéticamente, su palidez aumentando porque ella tampoco lo entendía. Lo siento. No quería arruinar nuestro viaje. No pasa nada, dije, a pesar de que mi corazón latía acelerado por el miedo y la duda. Todavía vamos, ¿verdad? Todavía quiero ir contigo. Ella me miró un momento y luego asintió débilmente, aunque sus ojos seguían atormentados. Vamos. No quiero que estés triste por mi culpa. Volvimos al auto. Esta vez conduje yo, a Ivy en el asiento del pasajero, agarrando el cinturón de seguridad con fuerza, ocasionalmente mirando el volante como si algo pudiera reaparecer.
Intenté aligerar el ambiente con conversaciones alegres sobre el paisajístico camino por delante, los bosques de pinos otoñales, las fotos que le tomaría, pero ambos sabíamos que el viaje había cambiado por completo. Ya no era la aventura despreocupada que habíamos planeado. Mientras aceleraba en la carretera, con el frío de la tarde silbando a través de las ventanillas, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor el reluciente auto detrás de nosotros. Seguía pareciendo impresionante bajo las luces de la calle, pero ahora cada pensamiento sobre el volante me erizaba la piel. ¿Realmente mi abuelo intentaba decir algo a través de Ivy? ¿O era todo imaginación? En lo profundo, podía sentir algo terrible acercándose y tenía miedo de enfrentarlo. El viaje con el que habíamos soñado durante tanto tiempo se convirtió en una obsesión pesada desde las primeras millas. Conduje por la sinuosa carretera de montaña, intentando concentrarme en las altas copas de los pinos a ambos lados y la extensión interminable de hojas otoñales en llamas, pero la atmósfera dentro del auto permanecía extrañamente sofocante. Ivy se sentaba en el asiento del pasajero, agarrando el cinturón de seguridad con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Sus ojos se desplazaban ocasionalmente hacia el volante, como si temieran que ese hombre de rostro morado reapareciera en cualquier momento. Intenté hablar para disipar la pesadez, contándole recuerdos de mi infancia cuando mi abuelo me llevaba de paseo en este mismo auto. Cómo se reía a carcajadas cuando me enseñó a sostener el volante por primera vez. Pero cada vez que lo mencionaba, Ivy se encogía como si esos recuerdos tocaran una herida sin sanar dentro de ella. «Ivy, ¿estás bien?», le pregunté innumerables veces durante el viaje. Mi voz, tan suave como pude, pero incapaz de ocultar la ansiedad creciente en mi pecho. Ella asintió y forzó una sonrisa, pero yo sabía que lo hacía por mí. «Estoy bien. Es solo que todavía se me eriza la piel cada vez que lo pienso». Nos detuvimos junto a un pequeño lago en el bosque para descansar. Monté la carpa, encendí una fogata e intenté crear la velada romántica que habíamos planeado. Tostar malvaviscos, tumbarnos bajo las estrellas, abrazarnos junto a las llamas crepitantes. Pero cada vez que el viento susurraba entre las hojas, Ivy se estremecía y se encogía, y yo no podía dejar de pensar en lo que me había contado. El rostro de mi abuelo no dejaba de aparecer en mi mente, y el mensaje final que quería transmitir a través de Ivy, «Diles a mis nietos que me asesinaron», resonaba en mi cabeza como un susurro desde la tumba. La primera noche pasó en un silencio opresivo. Estuvimos acostados uno al lado del otro, pero no pudimos dormir profundamente, solo dormitamos intranquilos a causa de pesadillas invisibles. A la mañana siguiente, cuando el sol asomó sobre las montañas, Ivy se sentó, abrazó sus rodillas y me miró con los ojos rojos por la falta de sueño. «Trevor, ¿podemos volver a casa antes?» «Yo ya no puedo más. Tengo mucho miedo». Asentí de inmediato. No la culpaba en absoluto. Yo mismo estaba siendo aplastado por una inquietud tan pesada que me costaba respirar. Lo que había sucedido ya no era una divertida historia de fantasmas para contar alrededor de la fogata. Se había convertido en algo real, un secreto al acecho alrededor del auto que conducía. Los dos empacamos en un tenso silencio, sin decirnos una palabra. El viaje terminó 2 días completos antes de lo planeado. Condujimos de vuelta sin hablar, solo el rugido constante del motor y el viento silbando por las grietas de las ventanillas. Dejé a Ivy primero en su pequeño apartamento en Seattle, abrazándola con fuerza frente a la puerta. «Descansa, ¿de acuerdo? Te llamaré más tarde y te agradezco por intentarlo». Ella me dio un beso de despedida. «Tú también ten cuidado, Trevor. Tengo la sensación de que esto no ha terminado». Sus palabras me atravesaron el corazón como un cuchillo. Me alejé conduciendo con la mente dando vueltas, sin dirigirme directamente a casa, sino girando directamente hacia el garaje de mantenimiento familiar en las afueras de Bellevue, el lugar al que la familia Keyen había confiado cada auto precioso durante años. No podía permitir que nada le pasara a este Bentley, sin importar lo mínimo que fuera. Mi padre me lo había advertido claramente. Incluso un solo rasguño sería suficiente para desatar su furia. Y después de todo lo que había pasado, no quería más problemas con él. El garaje pertenecía a Hank Mitchell, escondido en una calle tranquila. Hank era un mecánico maestro a quien mi abuelo confiaba absolutamente. Él le había dado servicio a este Bentley desde que era nuevo.
Y después de la muerte de mi abuelo, Hank seguía siendo la única persona a la que mi padre permitía tocar el auto. Aparqué frente al garaje y salí, exhausto, pero forcé una sonrisa cuando vi a Hank secándose las manos con un trapo manchado de grasa. «Dios mío, Trevor. ¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa al ver el reluciente Bentley negro detrás de mí. «Granujilla, me has dado un susto. Estás conduciendo el auto del señor Egastes. Pensé que se quedaría encerrado para siempre en el garaje de tu papá». Sonreí incómodo y le di un firme apretón de manos. Hank tenía más de 70 años ahora, el cabello blanco como la nieve, el rostro marcado por arrugas, pero sus ojos aún eran agudos y su agarre tan fuerte como siempre. «Se lo pedí prestado a papá por unos días, señor. Mi novia y yo íbamos de viaje, pero no fue, sin problemas. Quiero que le haga una revisión completa. Neumáticos, motor, aceite, todo. No quiero nada que pueda enfadar a papá». Hank asintió y pasó la mano sobre el capó como saludando a un viejo amigo. «De acuerdo, muchacho. Lo meteré adentro». Ha pasado una eternidad desde la última vez que pude mis manos sobre él. Metió el auto en el taller. Me senté en un viejo banco de madera en la esquina, bebiendo café negro. El constante sonido metálico de las herramientas resonaba, Hank murmurando algo a su joven asistente, y yo intentaba no dejar que mis pensamientos se descontrolaran, pero no podía. La imagen de Ivy temblando en la acera se repetía junto con el rostro de mi abuelo que ella había descrito. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Ivy diciendo que estaba revisando el auto y que la llamaría esta noche, pero mis manos temblaban mientras escribía. Todo transcurrió con normalidad durante casi una hora. Hank revisó los neumáticos, cambió el aceite, limpió el sistema de frenos. Todo notablemente estable para un auto clásico que había estado inactivo durante años. Incluso elogió cómo el Bentley aún funcionaba tan suavemente como el día que salió de la fábrica, gracias a los meticulosos cuidados de mi familia. Pero entonces, cuando Hank abrió la pequeña guantera izquierda, un espacio raramente tocado que normalmente solo contenía cosas como mapas de papel o un viejo paquete de cigarrillos, de repente se quedó inmóvil y en silencio. Me levanté y me acerqué, con una mala sensación apoderándose de mí. «¿Qué pasa, señor Hank?». No respondió de inmediato. Solo metió la mano profundamente y buscó un momento antes de sacar un pequeño dispositivo negro cubierto de polvo pero intacto. Parecía una vieja unidad de GPS de principios de la década de 2000. Hank sopló suavemente sobre el dispositivo, levantando una nube de polvo que danzó bajo las luces fluorescentes del taller. Sus dedos, callosos y expertos, lo giraron con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. «Caray, esto sí que es un viaje al pasado», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Un navegador GPS antiguo. De los primeros, de los realmente caros. Tu abuelo, el señor Egastes, lo usaba siempre para sus viajes de pesca. Decía que desconfiaba de esos teléfonos nuevos». Mis propias palabras resonaron en mi cabeza, secas y ásperas. Hace 5 años, mi abuelo salió a pescar solo y desapareció. Solo encontraron el barco a la deriva, sin cuerpo. El corazón comenzó a latirme con fuerza en el pecho, un tambor sordo y acelerado contra mis costillas. Un hormigueo frío me recorrió la nuca. ¿Un GPS? De todos sus viajes. ¿Podría? ¿Funciona?, pregunté, y mi voz sonó extraña, tensa. Hank se encogió de hombros. «No sé, hijo. La batería debe estar muerta y seca después de tanto tiempo. Pero podemos intentar enchufarlo». Sin esperar mi respuesta, buscó en un cajón desordenado y encontró un cable de alimentación antiguo, uno de esos con una conexión ancha que no se veía desde hacía años. Con manos firmes, limpió el puerto del GPS y conectó el cable a un enchalle de la pared. La pantalla diminuta, los botones protuberantes, una antena corta y rechoncha, algo prácticamente extinto en la actualidad. «Qué extraño», refunfuñó Hank, limpiando el polvo con su trapo. «No recuerdo que el señor Egastes instalara esto, aunque tiene sentido. Le gustaban las cosas vintage. Probablemente usaba un GPS viejo para que hiciera juego con el auto, pero ¿por qué esconderlo tan profundamente?». Mi corazón se aceleró mientras miraba fijamente el dispositivo.
Una premonición extraña me recorrió como una ola fría por la columna vertebral. ¿Está seguro de que es del abuelo? ¿Aún funciona? Hank soltó una risa seca y lo giró en sus manos. Déjame ver. Estas cosas funcionan con baterías de larga duración. Podría haber datos antiguos dentro. Lo llevó a su banco de trabajo y lo conectó a la antigua computadora del taller mediante un puerto USB polvoriento, contando viejas historias sobre mi abuelo, sobre cómo el señor Egastes traía el auto para repararlo y se sentaba a fumar puros mientras charlaba con él durante horas. Yo permanecí a su lado, ardiendo de impaciencia, sin poder apartar la vista de la pantalla mientras el software comenzaba a leer los datos. Después de unos minutos de manipulación, Hank me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Funciona bien, Trevor. Los recuerdos están completamente intactos. Todos los viajes anteriores siguen registrados. Puedo exportarte el archivo si quieres. Asentí al instante, mi voz cargada de nerviosismo. Sí, por favor. Yo quiero verlo. Hank no hizo preguntas, simplemente copió los datos en una pequeña memoria USB y me la entregó. Pagué la factura del servicio, una suma considerable, pero no me importó y conduje a casa con el corazón pesado, sintiendo como si hubiera tocado accidentalmente una pista crucial que nunca debí haber descubierto. Durante todo el trayecto de regreso, no puse música ni bajé las ventanillas. Solo conduje en silencio, mirando la memoria USB en la consola como si ella también me estuviera mirando a mí. De vuelta en mi pequeño estudio de Bellevue, cerré la puerta con llave, corrí las cortinas y me senté frente a mi computadora. La noche había caído. La lluvia golpeaba suavemente contra la ventana. El repiqueteo constante hacía la atmósfera aún más pesada. Conecté la memoria USB y abrí el archivo del GPS. Una larga lista de viajes registrados por fecha y hora. Coordenadas precisas hasta el segundo. Me deslicé directamente hasta los datos más antiguos que quedaban. El momento exacto en que mi padre dijo que el abuelo desapareció. Hace 5 años, el día que salió a pescar solo y nunca regresó. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía mientras examinaba el viaje final registrado. El auto salió de la mansión temprano en la mañana, dirigiéndose hacia la costa como papá había descrito, pero luego se detuvo durante más de 2 horas en una ubicación completamente desconocida, en lo profundo del bosque Snow Valley, en ningún lugar cerca de la ruta a la playa. Las coordenadas eran claras, el momento exacto, no había posibilidad de error. Solo después de eso el auto continuó a la playa, se detuvo allí brevemente y luego los datos terminaron. Me quedé congelado frente a la pantalla, con las manos temblando tan violentamente que tuve que agarrar el escritorio. Era imposible. Papá dijo que el abuelo condujo a la playa, estacionó, subió a su bote para pescar solo y una ola gigante se lo llevó. Pero estos datos mostraban que el auto había permanecido estacionado durante horas en otro lugar antes de llegar a la costa. ¿Quién lo condujo después de eso? ¿Y por qué esconder el GPS tan thoroughly? Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Quizás la desaparición en el mar del abuelo Egastes Kellen nunca sucedió de la manera que mi padre afirmó. Y este auto, el que mi padre no quería que nadie tocara, había estado guardando ese secreto durante 5 largos años. Apagué la computadora y me senté en la oscuridad, escuchando la lluvia mientras un terror helado me llenaba. Ahora estaba seguro. El abuelo no solo estaba hablando a través de Ivy. Me estaba guiando hacia la verdad. Y esa verdad, temía que destruiría todo lo que creía saber sobre mi familia. A la mañana siguiente, conduje el Bentley de regreso a la mansión con el corazón más pesado que nunca, como si una roca masiva presionara mi pecho, dificultándome la respiración. Caía una llovizna ligera, minúsculas gotas se adherían al parabrisas y eran barridas de un lado a otro por los limpiaparabrisas en un ritmo monótono que no lograba disipar el torbellino de pensamientos en mi mente. Apenas había dormido la noche anterior, acostado allí mirando al techo completamente oscuro mientras la pantalla de la computadora con esas frías coordenadas del GPS relampagueaba implacablemente cada vez que cerraba los ojos. El auto se había detenido en el bosque durante más de 2 horas antes de llegar al mar. ¿Quién lo condujo después de eso y por qué mi padre había escondido el GPS tan meticulosamente, como si temiera que alguien lo descubriera? Aparqué pulcramente frente a la mansión, apagué el motor y permanecí inmóvil en el asiento del conductor durante un largo rato, con las manos descansando ligeramente sobre el volante,
pero sin atreverme a agarrarlo con fuerza por miedo a que el frío del cuero me recordara lo que Ivy había descrito. Este auto ya no era meramente una reliquia familiar. Se había convertido en un testigo silencioso que guardaba un secreto horroroso que yo, sin querer, había descubierto. La puerta principal de la mansión se abrió antes de que pudiera siquiera salir y tocar el timbre. Mi padre estaba allí, con una lujosa bata de seda negra, su cabello entrecano peinado hacia atrás con la pulcritud de siempre, pero sus ojos permanecían tan afilados, fríos y cautelosos como siempre. Me echó un vistazo, luego su mirada se desvió inmediatamente hacia el auto detrás de mí, y vi claramente cómo se quedó paralizado por un breve instante. Sus hombros se tensaron ligeramente, como si le hubieran dado un puñetazo invisible en el estómago, y su rostro palideció por un instante. —¿Regresas tan temprano? —preguntó, su voz esforzándose por mostrarse calmada, pero yo podía oír la tensión al acecho bajo esa fachada helada. ¿Alguien manipuló el auto de alguna manera? ¿Algún rasguño? Negué con la cabeza lentamente, tratando de mantener la voz estable para no delatar la ansiedad que me embargaba. —Está bien, papá. Todo intacto, igual que antes. Lo hice revisar a fondo. Asintió levemente, pero sus ojos se quedaron pegados a la carrocería del auto, como buscando algún rasguño invisible que pudiera encender su ira. Respiré hondo, sabiendo que si no preguntaba ahora, nunca volvería a reunir el coraje. La sospecha se había acumulado demasiado. Ya no podía quedarme callado. —Papá —comencé, con la voz temblando ligeramente, pero intentando mantenerme firme—, quiero preguntarte sobre el abuelo, sobre el día que desapareció, hace todos esos años. ¿Por qué siempre evitas el tema cuando lo menciono, negándote a decir nada? El aire a nuestro alrededor se volvió pesado como el plomo, como si el mundo entero contuviera la respiración. Mi padre se volvió bruscamente para mirarme fijamente, y vi claramente un destello de pánico en sus ojos solo por un momento fugaz, antes de que reconstruyera rápidamente su fachada fría y autoritaria familiar que usaba para dominar a todos. Pero lo había visto, y eso hizo que mi corazón latiera más rápido. —Tu abuelo lleva mucho tiempo muerto —gruñó, articulando cada palabra, su voz cayendo en un rumor amenazante. —Muchísimo tiempo. Deja de remover el pasado, Trevor. Déjalo descansar en paz. Pero creo que algo no cuadra, intenté explicar, mi voz temblaba por una mezcla de miedo y determinación. Ivy sintió algo extraño en este auto. Ella vio al abuelo aparecer. Dijo que lo asesinaron. Mi padre soltó una risa seca, sin humor, desprovista de cualquier alegría, solo desprecio y furia contenida. ¿Esa chica escritora alucinada tuya? Se acercó, su voz bajando con desdén. Se está inventando historias para extorsionar a nuestra familia, ¿verdad? La clase de gente sucia que suelta disparates para llamar la atención. ¿Cuántas veces te he dicho que te mantengas lejos de gente así? Mi corazón se contrajo como si alguien lo estuviera apretando. No hables de ella así, repliqué de inmediato, mi voz elevándose por la ira. Ivy no es esa clase de persona. Ella realmente vio al abuelo. Y yo encontré el GPS escondido en la guantera. El auto se detuvo en el bosque Snoqualmie durante más de 2 horas antes de llegar al mar. Eso no fue solo un accidente, ¿verdad, papá? Se quedó en silencio al instante, su rostro se volvió cenizo en una fracción de segundo. Pensé que podría desplomarse. Luego se abalanzó hacia adelante, agarrándome de la solapa con tanta fuerza que casi caigo hacia atrás, su aliento caliente golpeándome el rostro con rabia. Sus ojos estaban inyectados en sangre, las venas de su cuello hinchadas, y su voz temblaba con una furia explosiva. —¿Qué es lo que quieres, Trevor? —rugió, su tono tanto furioso como teñido de un miedo que no podía ocultar. —¿Destruir a esta familia? ¿Difamarme a mí? ¿Manchar todo el nombre de los Cheyenne? Te prohíbo que vuelvas a mencionar la muerte de tu abuelo y que cortes lazos con esa chica escritora loca. Si escucho que sacas esto una vez más, me aseguraré de que no te quede nada. Me quedé paralizado, no por miedo, aunque su agarre en mi solapa era dolorosamente fuerte, sino porque vi claramente en sus ojos que no era pura ira. Era un terror profundo, el pavor de que un secreto horroroso fuera expuesto. Quité sus manos de mi solapa, di un paso atrás para recuperar la compostura, luego me di la vuelta y me alejé sin decir una palabra más,
dejándolo plantado e inmóvil en el vasto recibidor, su respiración pesada haciendo eco. Mientras me alejaba de la mansión en mi viejo Ford, miré por el espejo retrovisor y vi a mi padre aún de pie en la entrada, su rostro de un color espectral bajo la tenue luz amarilla, luciendo más solo y envejecido que nunca. Los días que siguieron fueron un infierno para mí. No podía dormir en absoluto, acostado en la cama con la mente girando sin fin. El relato tembloroso de Ivy sobre el rostro del abuelo, las frías coordenadas del GPS marcando una parada en el bosque y la reacción exagerada de mi padre, la mirada de pánico que no pudo ocultar. Di vueltas en la cama toda la noche, el sudor frío empapándome a pesar del apartamento frío mientras se acercaba el invierno. Y cada breve sueño terminaba conmigo despertando sobresaltado de pesadillas. Finalmente, no pude soportarlo más. Conduje directamente al apartamento de Ivy. Ella abrió la puerta con los ojos rojos por las noches de insomnio también, y sin mediar palabra, nos lanzamos a un abrazo largo y fuerte justo en el umbral, como si soltarnos significara perdernos el uno al otro para siempre. Le conté todo. El GPS escondido, el bosque Snow Valley, la aterrorizada reacción de mi padre al ser cuestionado. Ella escuchó sin interrumpir, apretando mi mano con fuerza. Y cuando terminé, me miró con ojos llenos de lástima y una profunda preocupación. «No estás loco, Trevor», susurró, su voz suave pero resuelta. «Te creo completamente, y puedo ayudarte». Miré hacia arriba bruscamente, mi corazón latía con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Cómo puedes ayudarme?» Ivy respiró hondo como reuniendo todo su valor. «Si tienes algo verdaderamente personal de tu abuelo, algo que él tocara a menudo o llevara consigo antes de morir, puedo intentar seguir los recuerdos que aún permanecen en ello. Lo he intentado algunas veces con objetos antiguos. No siempre es claro, pero podemos intentarlo». Mi corazón se aceleró como si fuera a estallar en mi pecho. Inmediatamente pensé en la vieja correa de reloj de cuero que el abuelo me había regalado en mi 18º cumpleaños. Él había dicho: «Esto ha estado conmigo durante 40 años. Ahora es tuyo. Cuídalo. Guarda mi alma». Todavía lo usaba todos los días, aunque el cristal estaba rayado y se atrasaba unos minutos. Me quité el reloj de la muñeca, con las manos temblando tan violentamente que casi se me cae, y se lo di a Ivy. «Ten cuidado», susurré. Ella asintió, se sentó en el sofá y colocó el reloj en su palma. Me senté cerca de ella, conteniendo la respiración. Al principio, todo estaba en calma. Ivy solo cerró los ojos y respiró constantemente para concentrarse. Pero entonces, de repente, su cuerpo se tensó como una cuerda de arco estirada al límite. Su rostro se puso blanco, los labios apretados. La misma reacción de antes cuando tocó el volante del Bentley. Quería sacudirla para que despertara, pero no me atrevía, solo apreté su mano con más fuerza y susurré: «Ivy, aguanta, amor». Entonces emergió una voz, pero ya no era la voz habitual de Ivy. Ronca, vacilante, como si viniera de muy lejos. Salí de casa temprano en la mañana, no le dije a nadie, solo dije que iba a pescar, pero yo sabía que ellos querían verme en el bosque. Mi corazón casi se detuvo. Ella continuó. Se volvieron locos por el Nuevo Testamento. Lo había cambiado, lo había dejado todo para mi nieto, para Trevor. No podían soportarlo. Entonces, me estrangularon desde el asiento trasero. Ya no podía respirar más. Justo después, Ivy lanzó un grito de dolor, dejó caer el reloj al suelo y se desplomó en mis brazos, todo su cuerpo temblando como al borde del colapso. La abracé con fuerza, las lágrimas brotando de mis ojos sin que me diera cuenta, mi corazón latía descontroladamente ante la horrorosa verdad que acababa de ser revelada. Ivy levantó la vista hacia mí, los ojos llenos de lágrimas, pero su mirada más resuelta que nunca. «Trevor, tu abuelo fue realmente asesinado. Y la persona que lo hizo es alguien de tu familia». Apresuradamente, anoté cada detalle en una libreta, mis manos temblaban tanto que la escritura era apenas legible. Sabía que estaba al borde de un vasto y aterrador secreto sobre la muerte del abuelo, uno que podría destruirlo todo. Y ahora no había vuelta atrás. No esperamos un segundo más. Esa misma tarde,
Después de que Ivy se calmara y se terminara la taza de agua caliente que le preparé, nos sentamos a la pequeña mesa de la cocina de su apartamento para planear. El aire aún era pesado, el olor a café quemado de la cafetera persistía. Pero ambos sabíamos que el tiempo se agotaba. Si el abuelo nos había guiado hasta aquí a través de Ivy, a través del reloj, teníamos que actuar antes de que todo fuera borrado. Abrí el mapa en mi teléfono y entré las coordenadas exactas de los datos del GPS que Hank había exportado. Un punto profundo en el bosque Snow Valley, a más de 2 horas en auto de la ciudad, donde los caminos pavimentados desaparecían y solo quedaban pistas de tierra accidentadas. ¿Estás seguro, Trevor?, preguntó a Ivy, su voz aún débil después del aterrador trance, pero sus ojos más decididos que nunca. Si encontramos algo, todo cambiará para siempre. Apreté su mano con fuerza, sintiendo el calor de su palma fluir hacia mí como la única fuerza que me quedaba. Estoy seguro. El abuelo nos está esperando. Tenemos que hacer esto por él. Preparamos todo durante la noche. Conduje a mi apartamento para agarrar la pala plegable que siempre llevaba en mis salidas fotográficas a la naturaleza, linternas potentes, guantes, bolsas de plástico grandes para evidencias y mi cámara profesional para documentar todo claramente. Ivy empacó agua, snacks y una chaqueta gruesa. Dijo que el bosque era helado en esta temporada, especialmente al anochecer. No dormimos. Solo nos sentamos juntos hablando, intentando mantener la calma abrazándonos fuerte. Pero ambos sabíamos que mañana sería el día que nuestras vidas cambiarían para siempre. Amaneció bajo un cielo gris, cargado de nubes bajas, cuando partimos en mi vieja camioneta. La carretera era suave al principio, pero cuanto más nos adentrábamos en el bosque Snow Valley, peor se ponían los caminos. El asfalto dio paso a pistas de tierra roja llenas de baches y rocas afiladas, apenas lo suficientemente anchas para un vehículo. Altos árboles flanqueaban ambos lados, sus densas copas bloqueaban el cielo y convertían la luz del día en un crepúsculo tenue. El olor a tierra húmeda, hojas podridas y pino fresco entraba a raudales por las ventanillas entreabiertas, pero la atmósfera ya no era poética. Era ominosa, amenazante. Ivy se sentó en el asiento del pasajero, agarrando el mapa impreso, ocasionalmente dirigiéndome a la izquierda o derecha basándose en el GPS del teléfono. Gira a la derecha en esa curva. Ve más despacio. Está resbaladizo. Su voz temblaba, pero se forzaba a mantenerse estable por mí. Conduje lentamente, los neumáticos se hundían en el barro, el motor gruñía en protesta en las pendientes empinadas. Algunos tramos eran tan estrechos que las ramas raspaban los lados de la camioneta con un chirrido, y tenía que asomarme para esquivar rocas dispersas en el camino. Mi corazón latía con fuerza durante todo el trayecto, no por el terreno accidentado, sino porque nos acercábamos a la verdad, una verdad que alteraría para siempre mi mundo. Tomó más de 3 horas llegar al punto más cercano al que la camioneta podía llegar. Por delante solo quedaba un sendero angosto, obstruido por raíces enredadas y una espesa capa de hojarasca. Aparqué al borde del camino, apagué el motor y me quedé quieto un momento, respirando hondo para serenarme. Ivy me miró, los ojos brillantes, pero llenos de determinación. «Vamos. Él nos está esperando». Cargamos nuestras mochilas, la pala, las linternas, la cámara y caminamos profundamente hacia el bosque. El sendero se volvió más difícil. Nuestros pies se hundían en las hojas húmedas y en descomposición, el chirrido de los insectos se mezclaba con el aullido del viento en las copas de los árboles. El frío cortante se filtraba a través de nuestras chaquetas, y me di cuenta de que el bosque estaba completamente aislado. No había gente, ni motores, solo el eco de nuestros pasos y nuestra respiración entrecortada. Finalmente, después de casi 1 hora de caminata, Ivy se detuvo abruptamente. Señaló hacia adelante, susurrando como si temiera despertar a alguien. «Allí. Ese es el lugar». Seguí su dedo y mi corazón se detuvo. Ante nosotros había un pequeño claro entre los densos pinos, dominado por una gran roca cubierta de musgo que parecía una lápida natural. Junto a ella había un ligero montículo de tierra elevado sobre el suelo circundante, a diferencia del suelo plano y uniforme en otros lugares. La hierba silvestre crecía de forma dispersa, pero el montículo claramente era más nuevo, como si alguien lo hubiera cubierto apresuradamente años atrás. Ivy se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos,
mirando fijamente el montículo. «Yo lo veo», susurró, su voz temblaba por la emoción. «El señor Egastes está parado justo allí, sus ojos tan tristes. Ha estado esperando a que alguien lo encontrara». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar de mi gruesa chaqueta. El instinto gritaba. La verdad estaba justo bajo nuestros pies. No podía esperar más. Dejé la mochila, saqué la pala y comencé a cavar. Cada embestida en la tierra se sentía como un golpe en mi propio corazón. La tierra estaba húmeda, pesada, mezclada con pequeñas raíces que salpicaban sobre mi ropa. Cavé lento, con cuidado, el sudor me corría a pesar del frío. Ivy se paró a mi lado, el haz de la linterna firme, sus ojos fijos en el montículo como si temiera perderse algo. El ritmo sordo de la pala resonaba en el bosque mortalmente silencioso, y cada capa de tierra removida hacía que mi pulso se acelerara más. Después de aproximadamente media hora, aunque pareció una eternidad, la hoja golpeó algo blando, no una roca o raíz. Me arrodillé, aparté la tierra con mis manos y descubrí una gruesa lámina de plástico negro, podrida por el tiempo, pero aún mayormente intacta. Mis manos temblaron mientras la retiraba, y entonces me quedé helado. Un esqueleto humano yacía encogido en la fosa poco profunda, aún vestido con la ropa que recordaba vívidamente. La camisa azul oscuro que el abuelo usaba para jardinería, los pantalones khaki beige y los pulidos zapatos de cuero marrón que presumía eran de Italia. Me desplomé en el suelo, la pala cayendo a mi lado, y rompí a llorar como un niño. Las lágrimas brotaban incontrolables, mi pecho me dolía por el dolor, la conmoción y la rabia que surgía. El hombre que más respetaba, que me había protegido de mi padre durante toda mi infancia, que me enseñó bondad y fotografía. Había estado enterrado en silencio en este bosque durante 5 años como si fuera basura. Abracé mis rodillas, sollozando hasta que apenas podía respirar. Mis gritos hicieron eco en el bosque, asustando a los pájaros que salieron volando. Ivy se arrodilló a mi lado, rodeando mis hombros con sus brazos, las lágrimas rodando por sus mejillas. Permanecemos sentados allí durante un largo rato, en el bosque frío, junto a la tumba improvisada del abuelo. Cuando recuperé algo de compostura, me sequé los ojos y comencé a unir todas las piezas. Los datos del GPS terminaban aquí. Las palabras del abuelo a través de Ivy sobre ser estrangulado desde el asiento trasero. El Nuevo Testamento. Todo apuntaba a una conclusión. La muerte de Egastes no fue un accidente. Esto era un asesinato premeditado. Y mi padre. Mi padre podría ser parte de este crimen horrendo. Se lo dije a Ivy, mi voz ronca por el llanto. Papá, él está involucrado. Él lo sabe. Ivy se estremeció, su rostro palideció bajo el resplandor de la linterna. Yo también lo vi. Durante el trance con el reloj, vi vagamente a 2 hombres junto al auto, uno alto, con el cabello plateado peinado hacia atrás, con rasgos muy parecidos a los de tu padre. Sus palabras fueron el cuchillo final en mi corazón. Alcancé mi teléfono para llamar a la policía, ya marcando el 911, pero Ivy agarró mi mano con fuerza. No. Tu padre es demasiado poderoso. Tiene dinero, conexiones. Podría borrar todo antes de que la policía llegue. Necesitamos evidencia más fuerte, más tiempo. La miré, con el corazón sangrando, pero con la mente aclarándose. Ella tenía razón. Reportarlo ahora alertaría a mi padre. Todo desaparecería. Los restos movidos, el bosque arrasado, y no tendríamos nada. Con el corazón sangrante, pero con una concentración más aguda que nunca, fotografié todo con mi cámara profesional. Cada ángulo de la fosa, el esqueleto, la ropa, incluso las coordenadas del GPS y los rastros circundantes. Recogí muestras de tierra, trozos de tela de la ropa del abuelo, y los sellé en bolsas de plástico. Volvimos a llenar el hoyo, camuflamos el montículo para que nadie lo notara y abandonamos el bosque en silencio mientras caía la noche. Durante todo el trayecto de regreso, no dije nada, solo apreté la mano de Ivy con fuerza. El camino de regreso desde el bosque fue un viaje a través del silencio. Ni Ivy ni yo pronunciamos una palabra. El peso de lo que acabábamos de descubrir,
Los restos de mi abuelo, la verdad de su asesinato, llenaba el espacio dentro de la camioneta, tan pesado y tangible como la niebla que empezaba a descender sobre el bosque. Investigaríamos en silencio, reuniríamos más pruebas sin alertar a nadie de la familia, porque ahora no solo buscaba justicia para el abuelo. También tenía que protegerme a mí mismo y a Ivy de aquellos dispuestos a matar para guardar el secreto. Llegamos de vuelta a la ciudad cuando ya estaba oscuro como la boca del lobo. Las tenues luces amarillas de la calle brillaban sobre las carreteras mojadas por la lluvia, creando charcos de luz difusos como heridas sin sanar. Dejé a Ivy primero en su apartamento, abrazándola con fuerza frente a la puerta, sintiendo que su corazón latía tan acelerado como el mío. «Descansa un poco», susurré, con la voz ronca por el agotamiento y las emociones persistentes del bosque. «Te llamaré en cuanto haya algo nuevo». Ella asintió, con los ojos enrojecidos, pero forzando una tenue sonrisa. «Tú también ten cuidado, Trevor. No hagas nada solo». Conduje hasta mi apartamento, pero no pude dormir esa noche. La imagen del esqueleto del abuelo me acosaba sin descanso. A la mañana siguiente decidí actuar. Ya no podía quedarme sentado esperando. Busqué en línea un investigador privado de buena reputación en Seattle, alguien que hubiera trabajado para familias adineradas y supiera guardar secretos. Me reuní con él en una cafetería apartada, llevando una sudadera con capucha baja para que nadie me reconociera. Se llamaba Víctor Ruiz, tenía unos 50 años, el rostro marcado por cicatrices y unos ojos afilados como navajas. «Necesito que investigue a mi padre», dije sin rodeos, con la voz baja para que nadie pudiera oír. «Creed Keyen, cada actividad, cada reunión, cada lugar al que vaya, especialmente cualquier cosa relacionada con hace 5 años, el día que mi abuelo desapareció». Víctor alzó una ceja, pero no hizo muchas preguntas. Estaba acostumbrado a casos de familias ricas plagados de secretos. «No será barato, muchacho». «Pagaré el doble», respondí, deslizando un sobre con dinero en efectivo sobre la mesa. «Pero tiene que ser completamente discreto». Él asintió. Y ese fue el comienzo. Unos días después, Víctor me llamó a medianoche. Respondí de inmediato, con el corazón acelerado. «Tengo lo que necesitas». Su voz sonó baja a través del teléfono. El día exacto que el señor Egaste se fue, hace 5 años. Creed Keyen salió de la mansión temprano en la mañana, alrededor de las 5:30, y se dirigió en la misma dirección que el Bentley del anciano. Un escalofrío me recorrió la espalda. El teléfono casi se me escapa de la mano. «¿Estás seguro?» «Positivo». Contrasté registros de tráfico y algunas cámaras archivadas antiguas. Regresó a casa tarde esa noche, con el rostro ceniciento, según una vieja empleada doméstica a la que localicé. Colgué y me quedé sentado, congelado en la oscuridad. Mi padre había estado allí. Había seguido al abuelo hasta el bosque. Cada pieza encajaba de una manera aterradora. Pero mantuve las apariencias. Todavía asistí a la cena familiar habitual del fin de semana. Aunque cada mirada a mi padre hacía que el rostro morado del abuelo relampagueara ante mis ojos, esa comida se desarrolló en la familiar atmósfera pesada. Papá a la cabecera de la mesa, cortando su filete con precisión quirúrgica. Mamá a su lado, intentando mantener una conversación ligera con preguntas sobre el clima y la salud. Cuando papá se retiró temprano a su habitación porque estaba cansado, vi mi oportunidad. Me volví hacia mamá, con la voz suave pero firme. «Mamá, antes de que el abuelo desapareciera, ¿hubo algo inusual? ¿Algo que nunca me hayas contado?» Mamá se quedó paralizada, con el cuchillo y el tenedor suspendidos en el aire. Me miró durante un largo momento, sus cálidos ojos marrones de repente llenos de tristeza. «¿Por qué preguntas de repente sobre cosas pasadas, Trevor?» «Yo solo lo extraño, mamá. Quiero saber más sobre él». Ella suspiró, dejó los cubiertos sobre la mesa y miró por la ventana, donde volvía a caer una llovizna ligera. Aproximadamente una semana antes de que el abuelo saliera a pescar y nunca regresara, hubo una enorme discusión entre el abuelo, tu tío Brandon y tu padre. Mi corazón se aceleró. ¿Sobre qué era la discusión, mamá? Ella dudó, con la voz temblorosa.
Solo escuché fragmentos porque estaba fuera de la puerta. Sobre la herencia, sobre que el abuelo planeaba cambiar algunos documentos importantes. Tu tío Brandon y tu padre gritaban fuerte, diciendo que el abuelo estaba destruyendo a la familia. El abuelo se mantuvo firme, diciendo que tenía que hacerse para proteger el futuro de la familia. La tensión era tan espesa que no me atreví a entrar. Solo me escapé en silencio. Entonces el abuelo desapareció. Al escuchar el nombre del tío Brandon, me puse rígido. Mi tío Brandon Keyen, el hermano menor de papá, el que siempre sonreía pero tenía los ojos fríos, que dirigía la sucursal minorista de Keyen en California y rara vez nos visitaba. Una sospecha horrorosa se apoderó de mí. Este crimen no era obra de una sola persona, no solo de mi padre. Mi tío también estaba involucrado. No esperé ni un momento más. A la mañana siguiente, a pesar de mi mente confusa y las ojeras por el insomnio, conduje directamente a la oficina del abogado Jonathan Reed, el letrado que había manejado el testamento de mi abuelo. La oficina de abogados estaba en un rascacielos de cristal, lujoso, de la manera que atiende a la élite. Pero hoy me llenaba de disgusto. Entré en el frío pasillo de mármol, presioné el botón del ascensor para el piso 25, sintiendo como si caminara hacia la guarida del enemigo. La secretaria personal del señor Reed, una mujer estirada de mediana edad, me miró sorprendida cuando exigí una reunión inmediata sin cita previa. El licenciado Reed está extremadamente ocupado, dijo, educada pero glacial. ¿Puede dejar un mensaje? No, respondí, con una voz más firme de lo que esperaba. Dígale que es Trevor Keyen, nieto de Egastes. Me recibirá. Ella dudó. Luego tomó el teléfono interno. Segundos después, la pesada puerta de nogal se abrió y Jonathan Reed estaba allí, de 70 años, cabello blanco como la nieve, gafas con montura dorada, traje gris impecable. Pero noté el cambio de inmediato. Sus ojos se desviaban, sus hombros ligeramente encorvados como si cargaran un peso invisible. Habló, esforzándose por mostrarse calmado. Trevor, pasa a mi oficina. La oficina era expansiva, con vistas a la bahía de Elliot centelleando bajo el raro sol de Seattle. Pero no me importó. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio, mirándolo directamente a los ojos. Quiero preguntarle sobre el testamento del abuelo. Fui directo al grano. Sin rodeos. El verdadero. El señor Reed palideció al instante. Dejó su pluma, forzando una sonrisa incómoda. Trevor, todo sobre el testamento del señor Egastes ha estado claro durante años. El testamento final se divulgó públicamente. Los derechos de herencia pertenecen a tu padre y a tu tío Brandon. Todo es transparente, totalmente legal. No necesitas preocuparte por ello. ¿Transparente?, repetí, con la voz fría como el hielo. Señor Reed, yo lo sé todo. Sé que al abuelo lo asesinaron. Sé que mi padre y mi tío están detrás de todo. Y sé que usted es el único que sigue vivo y que conoce la verdad completa. Si no habla, lo demandaré como cómplice por encubrir un asesinato. El aire en la habitación se congeló de repente. El rostro del señor Reed se puso pálido como el papel, su mano temblorosa se bajó las gafas de la nariz, sus ojos envejecidos muy abiertos por el terror. Me miró fijamente durante un largo rato, como sopesando si estaba faroleando. Luego soltó un largo suspiro derrotado, sus hombros se hundieron como si liberaran una carga horrorosa que había llevado durante 5 años. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? Su voz era ronca, casi un susurro. Eso no importa, señor Reed, respondí. Solo necesito que diga la verdad. Toda. El señor Reed se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró la brillante bahía de Elliot sin realmente verla. Guardó silencio durante un largo rato antes de comenzar, con la voz temblorosa como si confesara ante Dios. Unos meses antes de la desaparición, el señor Egastes vino a verme. Quería redactar un testamento nuevo, completamente nuevo. Dijo que Creed y Brandon habían cambiado. Corrompidos por el dinero, obsesionados con la avaricia y el poder. Quería dejarlo todo, las acciones de la compañía, los bienes raíces, los fondos de inversión, todo ello, y el control del grupo minorista Keyen, para ti, Trevor,
porque eras el único en la familia que todavía tenía un corazón bondadoso, que realmente valoraba lo que él te enseñó. Mi corazón palpitó con fuerza. Yo era el único heredero. Todo el imperio de miles de millones que mi padre y mi tío poseían ahora me pertenecía legítimamente. Creed y Brandon se enteraron, continuó el señor Reed, con la voz temblando más. Enfrentaron al señor Egastes, gritando, amenazando, presionándolo para que cancelara el Nuevo Testamento, pero él se negó. Dijo que lo haría público si seguían presionando. Entonces desapareció. Se volvió hacia mí, con los ojos enrojecidos. Después, Creed y Brandon vinieron a verme. Me amenazaron, Trevor. A mi familia, a mi carrera. Presentaron un testamento falsificado preparado mucho antes, solo esperando el día, y me forzaron a declararlo como el final. A cambio, me dieron una suma enorme, descomunal, suficiente para mantenerme callado para siempre. Me puse de pie de un salto, la silla cayendo detrás de mí. Lo sobornaron. Dejó que asesinaran a mi abuelo y no dijo nada. Tenía miedo. El señor Reed temblaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Solo soy un viejo abogado, Trevor. No tengo el poder de los Keyen. Si hubiera hablado, habría muerto como él. Salí de la oficina sumido en una furia y una conmoción días. Mi mente daba vueltas, mis pies se movían sin saber hacia dónde. Yo era el heredero legítimo. Mi padre y mi tío habían matado al abuelo para robarlo todo. Unos días después, en una tarde tormentosa, Víctor llamó urgentemente. «Te envío un archivo», dijo su voz tensa. «Audio de una cafetería privada en Bellevue. Creed y Brandon se reunieron esta mañana. Escucha». Abrí el archivo en mi portátil, con los auriculares puestos, el corazón acelerado. La voz de mi padre sonó primero, baja pero impregnada de amenaza. «Trevor está cavando demasiado hondo. Ha estado preguntando por ahí, incluso husmeando en el estudio del viejo». La mueca de mi tío Brandon. «¿Cuánto sabe, hermano?» «Suficiente para ser peligroso», respondió papá. «Tenemos que borrar todo rastro del viejo antes de que lleve esto afuera. Los restos, el GPS, el testamento falso, todo». Silencio por un momento. Luego la voz de Brandon, fría como una cuchilla. «Si sigue cavando, tendremos que ocuparnos de él de la misma manera que hicimos con el viejo. No hay otra opción». Me quedé helado, los auriculares se me resbalaron de las orejas. Mi padre y mi tío estaban dispuestos a matarme a mí, su propio hijo, su propio sobrino, para cubrir sus huellas. El dolor, la furia y el miedo se fusionaron dentro de mí en algo monstruoso. Pero en ese momento supe que no había vuelta atrás. Los enfrentaría y ganaría. Los días siguientes se sintieron como vivir en una película de terror que no podía apagar. Mi teléfono zumbaba incesantemente con mensajes anónimos de números desconocidos. «Cállate si no quieres desaparecer como el viejo. Estás jugando con fuego, idiota». Un día, cuando abrí el buzón fuera de mi apartamento, encontré un sobre blanco sin nombre. Dentro había una foto mía tomada desde lejos mientras caminaba con Ivy, acompañada de una nota con una escritura roja chillona. «Ella será la siguiente». Temblé tan violentamente que tuve que desplomarme en el suelo, arrugando el sobre en mi puño. Ivy también recibía llamadas extrañas a medianoche. Voces frías, distorsionadas. «Mantente al margen de los asuntos de la familia Keyen. Retrocede o sufrirás un accidente». Me llamó llorando, con la voz quebrada por el miedo, y por primera vez la escuché sollozar como una niña. Vivíamos en constante vigilancia, revisando 3 veces las cerraduras de las puertas antes de acostarnos, corriendo todas las cortinas, apagando las luces temprano, sin salir solos después de las 8 de la noche. Instalé cámaras de seguridad adicionales alrededor del apartamento, compré spray de pimienta de bolsillo, e incluso consideré comprar un arma, pero desistí, sabiendo que si mi padre y mi tío querían, podían contratar a profesionales para que pareciera un accidente. Cada ruido extraño por la noche me hacía despertar sobresaltado, con el corazón acelerado, la mano agarrando el cuchillo de cocina bajo la almohada. Me di cuenta de que la situación se había salido completamente de control. No podía seguir sosteniendo sola esta bomba de tiempo. Necesitaba a un profesional,
alguien en quien confiara absolutamente. Martin Ciarey, mi amigo de la universidad, un renombrado abogado penalista en Seattle. Lo llamé a las 2 de la madrugada, con la voz ronca, y le conté todo. Sin guardarme nada. El auto, las visiones de Ivy, el GPS, los restos en el bosque, la grabación de mi padre y mi tío planeando ocuparse de Ivy y de mí para silenciarnos. La única respuesta de Martín fue calmada. Envíamelo todo ahora mismo. Lo hice. Fotos de la escena, archivos del GPS, copias escaneadas del testamento falso que Jonathan Reed me había fotografiado en secreto. La grabación de audio. Las declaraciones de Ivy en trance, grabadas de nuevo. Incluso los mensajes amenazantes. Martín trabajó como una máquina. En solo 3 días, compiló todo en un expediente grueso y hermético. Al cuarto día, lo presentó ante la Fiscalía General, solicitando una investigación especial por asesinato y manipulación de pruebas. Está hecho. Martín llamó desde su oficina. Ahora depende de ti. ¿Quieres enfrentarte a ellos cara a cara antes de que llegue la policía? Supe que sí. Necesitaba mirarlos a los ojos una última vez, escucharlos admitirlo, aunque solo fuera a través de su mirada. Elegí el atardecer para ir a la mansión. La luz del sol roja como la sangre teñía el lago detrás de la casa. Un viento frío azotaba los altos pinos. Aparqué en la puerta, salí, sin llevar nada excepto una pequeña memoria USB en el bolsillo de mi chaqueta, la copia de seguridad final de todas las pruebas. Toqué el timbre. La empleada doméstica abrió la verja con expresión de pánico, como si la hubieran advertido. La sala de estar estaba iluminada, pero el aire era pesado como el plomo. Mi padre estaba sentado en el gran sillón. Mi tío Brandon estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados. Mamá no estaba. Debían haberla enviado arriba. Ambos me miraron fijamente cuando entré sin decir palabra, pero pude notar que lo sabían. Presentían lo que se avecinaba. Me paré en el centro de la habitación, mirando directamente a los ojos de mi padre. Sé toda su conspiración, dije, con una voz sorprendentemente calmada. Sobre el abuelo, su muerte, el testamento real, lo que ambos hicieron ese día en el bosque. Papá saltó de su sillón como un resorte, con el rostro enrojecido, golpeando el puño sobre la mesa de nogal con un crujido ensordecedor. «Bastardo», rugió, con saliva volando. «¿Te atreves a calumniar a tu propio padre? Inútil fotógrafo fracasado. ¿Te atreves a acusarme de matar a mi propio padre? ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Fama? Me aseguraré de que mueras hecho pedazos». Mi tío Brandon permaneció de pie detrás, con los brazos aún cruzados, los ojos afilados como cuchillos. «Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas para siempre, Trevor», dijo fríamente. «Si quieres seguir intacto». No discutí, no reaccioné. Simplemente saqué un fajo de documentos de mi chaqueta, fotos de los restos, datos del GPS, el testamento real escaneado, recibos de transferencias bancarias de Creed y Brandon a Jonathan Reed y los extendí sobre la mesa. Luego la memoria USB y más fotos de la escena del crimen en el bosque. Finalmente, mi teléfono. Creed palideció en un instante, pero rápidamente recuperó su sonrisa autoritaria. «Falsificaciones. Todo. Contrataste a alguien para falsificar esto, ¿verdad? Trucos baratos de aquellos que intentan dividir a la familia Keyen». Brandon apretó los dientes, intentando mantenerse frío, pero vi sus puños apretarse hasta que las venas se marcaron en su cuello. No esperaba que tuviera tanto. Abrí mi teléfono, activé el altavoz y reproduje la grabación final. La voz del tío Brandon sonó cristalina. «Si sigue cavando, tendremos que ocuparnos de él de la misma manera que hicimos con el viejo». Un sollozo desgarrador estalló desde la escalera. Mamá estaba allí, con la mano sobre el pecho, las piernas temblando como a punto de desplomarse. Miró a papá, luego a mi tío Brandon, luego a mí. Sus ojos se quebraron como si su mundo entero se hubiera desmoronado. Creed se abalanzó como un animal salvaje, intentando arrebatarme el teléfono. Pero yo retrocedí, con los ojos fríos como el acero. «Inútil, papá», dije. «Todo está respaldado. Ya se envió a la fiscalía. La policía está en camino».
Brandon maldijo con saña, golpeando la pared con tanta fuerza que la sangre brotó de sus nudillos, el rostro morado por el pánico. Por primera vez en mi vida, vi a ese tío arrogante temblando de verdad. Hombros temblorosos, ojos brillantes como al borde de las lágrimas. Papá se quedó paralizado, con el rostro desprovisto de color, los labios moviéndose sin sonido. Me miró por primera vez como a un verdadero enemigo. Me di la vuelta y salí, dejando atrás los rugidos de papá, los sollozos ahogados de mamá, las maldiciones de mi tío y una familia destrozada más allá de toda reparación. Mientras salía de la mansión, el atardecer había desaparecido. El cielo estaba negro como el carbón, iluminado solo por los faros distantes, el convoy de la policía corriendo hacia nosotros. Supe que desde ese momento la verdad no tenía vuelta atrás. Salí de la mansión cuando el cielo se había vuelto de un negro intenso. El viento cortante se colaba entre la hilera de pinos. Los faros de la policía aparecieron a lo lejos, rojos y azules destellando implacablemente, las sirenas aullando en la noche. Permanecí inmóvil en la orilla de la carretera, con las manos en los bolsillos de mi chaqueta, observando cómo los vehículos se acercaban como una tormenta que yo mismo había convocado. La verja de hierro se abrió de golpe, los coches de policía entraron en el patio. El ritmo sordo de las botas tácticas resonando en el pavimento de mármol. No miré hacia atrás. Solo escuché el grito desgarrador de mamá cuando forzaron la puerta, el gruñido de papá interrumpido cuando las esposas hicieron clic, y la maldición final de mi tío Brandon antes de que le metieran la cabeza en el asiento trasero. Conduje a casa en un silencio absoluto. Sin radio, sin llamadas, solo la lluvia golpeando el parabrisas y mi corazón retumbando en mi pecho. Al día siguiente, la ciudad estalló. Martín llamó a las 6 de la mañana. Arrestaron a Creed y a Brandon durante la noche. Nuestro expediente es hermético. El fiscal abrió un caso especial. Los forenses ya están en el bosque Snoqualmie. Encendí la televisión. Todos los canales abrían con la noticia. 2 magnates del grupo minorista Keyen arrestados de emergencia por sospecha de asesinato hace 5 años. Descubren restos que se cree son del multimillonario Egastes Keyen. El mayor shock en la historia financiera de Seattle. Gracias, susurré, mi voz serena pero cargada de emoción, por enseñarme a aferrarme a la bondad. Que la verdadera fuerza viene de enfrentar la verdad. Ivy apretó mi mano, su contacto firme y reconfortante. En mis brazos, Road dormía plácidamente, ajeno al peso de la historia que nos rodeaba. Mi madre estaba en silencio a nuestro lado, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero con una sonrisa genuina y tranquila en sus labios, como si un velo de dolor se hubiera alzado por fin. Ante la tumba, dejé un último mensaje silencioso, una promesa tallada en mi corazón. Elijo vivir con integridad, con contentamiento y con amor. Esa es la herencia más grande que me dejaste. Al contemplar a mi pequeña familia, mi madre, mi esposa, mi hijo, bajo esa luz dorada, sentí que un peso inmenso, un fardo de un año entero, se alzaba de repente de mis hombros. Después de toda la tragedia, de toda la pérdida, finalmente comprendí. No la fama ni la fortuna, sino la humanidad, el amor y la bondad eran lo que me permitía seguir adelante con paso firme. El abuelo tenía razón.